Aquella vieja edificación tenía muchos años de estar abandonada, incluso desde antes de que yo naciera. Un día mi papá me contó que los abuelos estaban chicos cuando la construyeron. Sus dueños parecían ser muy ricos, gente extraña de otro país que muy poco se les veía por el pueblo, sobre todo en el día. Casi no salían cuando se ponía el sol. Nos contaba que un día de repente se fueron. Empezó a desaparecer gente en el pueblo y se creía que ellos tenían que ver algo con eso. Hasta un hermano del bisabuelo había desaparecido también. Nunca volvieron a saber nada de él. Se rumoraba que por las noches escuchaban aleteos como de algún ave enorme, y hasta hubo quien viera llegar volando algo grande a esa finca, siendo el motivo por lo que los habitantes pensaban que eran los responsables y huyeron. Si no lo hacían, el pueblo entero se haría justicia. Mi hermano menor y yo nunca les dijimos que jugábamos a las escondidas con nuestros amigos en ella, pero más que ir a jugar, nos gustaba ese lugar por su tranquilidad. Además, también nos refugiábamos ahí cuando hacíamos una travesura y ellos querían castigarnos. Ni siquiera les comentamos que la conocíamos bien por dentro y por fuera. Si se los decíamos, seguramente nos prohibirían para que dejáramos de ir. No era una casa, más bien parecía una mansión. Había muchos muebles antiguos ya viejos, polvorientos, señal de que nadie entraba. Ni siquiera los del pueblo lo hacían. Tenían miedo por lo que la gente decía de ella. Pero para nosotros y 3 amigos, Pedro, Juan y Lalo, lo usábamos como un escondite. Nuestro lugar favorito para jugar era tan grande que yo descubrí un escondite secreto. A nadie se lo dije, ni siquiera a mi hermano. Por eso, nadie me encontraba cuando jugábamos. En ese pasadizo secreto había un ataúd muy raro. Tenía el símbolo de un vampiro y ahí me metía. Me parecía muy emocionante. Cada que íbamos lo hacíamos en la tarde y nos regresábamos antes de oscurecer. Sinceramente, el lugar era muy tétrico y de noche sí daba miedo. En cierta ocasión que fuimos a jugar, cuando traté de meterme al ataúd, tropecé con algo que me hizo caer. Al mirar con lo que tropecé, vi que era un mediano alajero enterrado. Lo desenterré y al abrirlo tenía dentro un collar con un dije, parecido al que tenía el ataúd. Ya ni siquiera me escondí en el ataúd. Saqué el collar y la cajita la eché en el féretro. El dije lo guardé en la bolsa de mi pantalón. Luego salí de mi escondrijo diciéndole a mi hermano que nos fuéramos. Un tanto extrañado por mi repentina decisión, se me quedó viendo. Después, sin decir nada, se fue tras de mí. Una vez estando en casa, a solas lo saqué y miré que todo era de oro puro. La figura simulaba un murciélago con una piedra roja. A mis 14 años no sabía nada de eso, pero supuse que era una joya muy valiosa. Igual no se lo comenté a nadie, esperando un momento adecuado para hacerlo. Pasó un tiempo y desde ese día no volvimos a ir a la mansión. Pedro y Juan estaban enfermos, sin ellos no podríamos jugar. Ya que se recuperaron, fuimos otra vez y cuando quise ocultarme en el ataúd, al abrirlo me di cuenta que alguien había estado ahí porque el ataúd tenía tierra, una tierra muy rara, parecida a la de los gatos en la que hacen sus necesidades, pero esta era negra. Además, como el piso es de tierra, había marcadas otras pisadas que no eran las mías. De nuevo le dije a mi carnal que nos debíamos ir, pero esta vez les mostré mi lugar secreto para que vieran lo que había ahí. Se espantaron cuando vieron el ataúd. Dijeron que era de un vampiro. Hasta ese momento me di cuenta del peligro que corríamos al haber ido tantas veces a ese lugar. Entonces, rápido salimos de ahí.
En cualquier momento podría llegar quien dormía en ese ataúd, y por lo que parecía, no era de este mundo. Todo eso quería decir que era verdad lo que mi padre decía. Solamente no sabían que eran chupasangre, unos hematófagos. Tanto fue nuestro miedo que mi hermano ni yo pudimos dormir esa noche. Se nos figuraba que ese ser de la noche llegaría volando y nos llevaría. Tenía todo impregnado en la mente que el rato que logré dormir soñé algo muy extraño. Aquel engendro llegaba volando, era horrendo, parecía entre murciélago y humano. En mi sueño vi que se detenía frente a nuestra ventana sin dejar de agitar sus enormes alas. Luego entraba sin abrir siquiera la ventana, simplemente la atravesó. Y cuando iba a clavar sus colmillos en mi cuello para chuparme la sangre, desperté asustado. Mi hermano también despertó al mismo tiempo y se veía agitado. Me dijo lo que había soñado y era el mismo sueño que yo tuve. Parecía que había entrado en nuestra mente para que tuviéramos la misma pesadilla. Lo único que se me ocurrió pensar que tal vez nuestro sueño fue un aviso. Tal vez lo que habitaba esa tétrica mansión nos andaba buscando, ya que yo tenía algo de ellos, lo cual me llenaba de miedo. No era un pensamiento erróneo, porque esa noche se escucharon ruidos alrededor de nuestra casa. Eran aleteos y graznidos como de un murciélago descomunal. Duró buen rato pasando cerca de mi ventana, iba y venía. La habitación está en el segundo piso y veía pasar un gran bulto rápidamente. Luego se fue a la casa vecina, ahí vivían 2 de nuestros amigos. Momentos después, pude ver que se deslizaba por la ventana, llevando algo consigo. Cuando pasó cerca de mi casa, miré bien los rasgos del ser y me aterré por lo que vi. Tenía características de un murciélago, principalmente sus alas y el rostro. Era de orejas grandes muy picudas, de su boca curvada le salían enormes colmillos, sus ojos rojos, con garras en pies y manos. Pero lo que más me aterró fue ver que llevaba a mi amigo Juan, quien gritaba pataleando que lo soltara. Desperté a mi hermano para que lo viera y no pensara que estaba loco cuando contara lo que vi. Él solo alcanzó a ver cuando aquel engendro se llevaba a Juan entre las garras de sus pies. Asustado me dijo que debía darles el collar que tenía de ellos, o por lo menos decírselo a nuestros padres, si no la próxima vez vendrían por nosotros. Le contesté que ya lo había pensado, pero ¿cómo podría hacerlo para que no me mataran en cuanto me viera? Contestando mi pregunta, respondió que según sabía que los vampiros duermen de día, esa era su debilidad a los rayos del sol. Podríamos aprovechar la luz del día para dejarle el dije sin que nos pudieran hacer daño. El plan de Dani, mi hermano, parecía ser bueno. Además, no me iba a dejar solo, me acompañaría a llevar aquella valiosa joya. Nos metimos a la cama, debíamos dormir lo que quedaba de la noche para ir a la mansión del vampiro en el día. En la mañana, cuando estábamos desayunando, le hice una seña a Dani para, en cuanto termináramos nuestro desayuno, hacerlo acordado. Él solamente movió la cabeza en señal que sí. Sin embargo, en ese momento mi padre nos dijo que no saliéramos a ningún lado, iba a hacerle unos arreglos a la casa y necesitaba que lo ayudáramos. La sangre se nos bajó a los talones. Si no íbamos a la finca abandonada, esa noche el vampiro podría ir por nosotros. Por otro lado, debíamos hacer lo que nuestro padre decía o tendríamos problemas, por lo que tuvimos que ayudarle a papá con la esperanza de terminar pronto y nos diera tiempo de ir a dejar el collar a la finca abandonada. Para nuestra mala fortuna no fue así y no pudimos llevarlo. En la noche mi hermano y yo no podíamos dormir. Esperábamos que en cualquier momento aparecería el hematófago para llevarnos. Sí fue,
pero no por nosotros. Llegó a la casa de Pedro, el hermano de Juan, y se lo llevó. Nosotros vimos cuando lo hizo. Eran nuestros vecinos y por fuerza debía pasar por aquí, frente a nuestra ventana. Al pasar, volteó hacia nosotros, como diciendo que seríamos los siguientes. No sé, pero creo eso me dio valor. El sentir miedo activó mi adrenalina y quería que amaneciera para ir y dejarle de una vez por todas el maldito collar a esa bestia. Dani me miraba asombrado. No sabía de dónde había sacado esa valentía. Yo solamente le dije que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Entonces esperamos la mañana. Tarde se nos hacía para que amaneciera. Además de entregar el collar, queríamos saber qué había sido de nuestros amigos. En cuanto amaneció, le hablé a Dani. Debíamos apresurarnos antes que a nuestro padre se le ocurriera que le ayudáramos otra vez. La edificación estaba como a 500 metros, entre una colina y un llano, rodeada de una arboleda. Por fortuna, nadie en casa se dio cuenta que salimos, y en la de mis amigos sus padres no estaban. Habían ido a visitar a un familiar enfermo. Apuramos el paso. Si era verdad que los vampiros dormían de día, a esa hora el hematófago estaría dormido. Llegamos, entramos y miramos que sí estaba habitada, porque había antorchas encendidas en algunas paredes. Nos metimos a la habitación secreta y vimos que el ataúd estaba cerrado. Quería decir que alguien lo habitaba. A un lado, en un rincón, estaban atados nuestros amigos, asustados pero vivos. Les hice la seña con mi dedo en la boca que guardaran silencio. Con manos temblorosas abrí el ataúd, quien emitió un rechinido escalofriante. La garganta de Dani ahogó un grito cuando vio lo que habitaba el féretro. Era un ser exactamente como el que vimos en la noche. De repente, poco a poco fue transformándose en un hombre, pero no menos impresionante. Su piel lucía amarillenta y en vez de alas tenía una capa roja. De sus labios corría un hilillo de sangre, pero no pertenecía a mis amigos. Era de un animal, se alimentaba con ellos, no sé por qué razón. Saqué el collar de mi bolso y lo puse en su pecho. Al querer retirar mi mano, aquel ser me agarró con la suya, abriendo sus ojos. Pero solo fue un reflejo de su sueño, porque luego lo cerró y me soltó. Rápido soltamos a nuestros amigos y salimos corriendo de ahí. Se lo contamos a nuestros padres. Ya era tarde y al día siguiente reunieron a la gente del pueblo para ir a matarlo. Pero aquel ser ya no estaba, había huido. A mis amigos no les había hecho nada aún. Tal vez primero quería recuperar su dije para luego chuparnos la sangre y después largarse. Sin embargo, nosotros lo descubrimos. Ya tenía su medallón, sabía que lo delataríamos y si no se iba, podría morir a manos del pueblo con una estaca clavada en su pecho. Las cosas en la vida un día son normales, pero de un momento a otro puede cambiar con eventos que ni en sueños se han vivido, porque son verdaderamente escalofriantes. Lo digo porque hace tiempo tuve una experiencia con algo que ni por mi mente pasaba existiesen. Esa vez veíamos una película de vampiros mis amigas y yo. En eso salió uno de ellos donde se veía clavándole los colmillos a una chica. Mi amiga hizo un comentario diciendo sarcástica: «¿Cómo quisiera se apareciera uno así y chupara mi cuello con sus colmillos? Es que está bien guapo el condenado». Yo riendo le dije que estaba loca. Ellos solo existían en las películas. Aunque soy muy abierta para muchas cosas, nunca he creído en fantasmas, brujas, hombres lobo ni vampiros, pero no niego que sí me gusta lo paranormal. Me emociono cuando leo
alguna historia que la gente cuenta en grupos de terror, pero de eso a creer que existen Nel Pastel. Bueno, eso pensaba hasta que un día me sucedió lo que les voy a contar. Soy una chica muy liberada, de las que piensan que solo se vive una vez en la vida. Por eso, disfruto cada momento de mi existencia, como si fuera a ser el último de mi vida. Pero como dije antes, no creía en la existencia de lo paranormal. Eso fue hasta que me sucedió algo que aún me es difícil comprender. Acá en Tijuana hay un lugar para ir a bailar de nombre Las Pulgas, en el que llevan a grupos y artistas de los más populares. A mí me encanta bailar y siempre que se presenta alguien que me gusta, no me lo pierdo. Y esa vez vendría uno de mis favoritos. Emocionada se lo conté a mis amigas. Ellas eran como yo, muy alborotadas, y entonces hicimos planes para ir. Llegó el día y cuando salí de trabajar, les marqué para ponernos de acuerdo en dónde nos veíamos. El lugar se ubica en la avenida más conocida de Tijuana, de nombre La Revolución, y quedamos de vernos en la entrada del salón a las 8 de la noche. Ya en el evento, al calor de los tragos y la música, agarramos ambiente y nos pusimos a bailar entre nosotras. Rato después, un poco cansada de tanto bailar, me fui a sentar para descansar tomándome un trago. Pero, ni bien apenas me había sentado, cuando se acercó un chico para sacarme a bailar. Estaba muy guapo. Por un momento pensé era del grupo que se estaba presentando, porque su vestimenta era diferente. Mi emoción era tanta que hasta olvidé el cansancio y me fui a bailar con él. Fue extraño, pero cuando me abrazó para bailar, sentí estar en el aire. Parecía que éramos solo él y yo los que estábamos en la pista de baile. Incluso me olvidé de mis amigas y escuchaba la música a lo lejos, como en sueños. No sé cuánto bailamos hasta que sentí ganas de ir al baño y quiso acompañarme. Recuerdo bien, y no sé si ya andaba tomada, pero al pasar por un espejo, claramente vi que no se reflejaba en él. Toda la gente que pasaba se veía en su reflejo, menos su figura. Cuando vio que lo había notado, dibujando una sonrisa maliciosa, me empujó levemente para que entrara al baño. Desde adentro de la letrina escuchaba la música de reggaetón. Se oía tan fuerte que empezó a envolverme, haciéndome sentir una especie de alucinación. De pronto, me vi sola afuera con él en la calle que está por atrás del salón. No sabía cómo había llegado hasta ahí, si estaba en el baño. No recordaba haber salido con él. Tenía su vista clavada en mí y miré que acercaba lentamente su boca para besarme. Pero al irse acercando, le iban creciendo sus colmillos y no se dirigía a mi boca, lo hacía al cuello. Yo solamente cerré los ojos, esperando la mordida hipnotizada por su extraño influjo. De repente, escuché un grito que me hizo salir de aquel sopor. Al abrir mis ojos, ya no estaba el chico, había desaparecido. Eran mis amigas diciendo que por qué había salido sola sabiendo que era peligroso, más en esa calle oscura y solitaria. Les dije que no estaba sola. Un chico anduvo todo el tiempo conmigo, pero no recordaba cómo había llegado ahí. Tal vez era por las copas que bebí. ¿Cuál chico?, me contestaron. Si nosotras debimos salir sola, por eso te seguimos. Además, todo el tiempo anduviste bailando sola distante de nosotras. Parece que sí te pegaron los tragos. ¿Qué rayos? No podía ser posible que lo haya alucinado solo por unas cuantas cervezas, si yo no uso ninguna droga. Recordé que no se reflejaba en el espejo y me pregunté
si eso también lo había alucinado, qué carajos fue lo que me había sucedido. A pesar de lo que dijeron mis amigas, sabía que no fueron alucinaciones, todo había sido muy real y desde esa noche empezaron a suceder cosas raras. En ese tiempo vivía en una colonia de nombre Natura a las orillas de Tijuana, ubicada precisamente entre cerros, y en las noches escuchaba fuertes aleteos como de un ave enorme. Pero en esa colonia solo hay pichones y su aleteo no podría hacer tanto ruido. Además, de noche se encuentran durmiendo. Pero también escuchaba voces en mi cabeza diciendo mi nombre y que saliera. Pero lo más extraño fue que miré por la ventana, suspendido en el aire, al mismo chico que yo juro haber bailado con él en las pulgas. No obstante, su aspecto era muy diferente. Ahora traía alas y su rostro era escalofriante, grandes orejas, enormes colmillos y de ojos fulgurantes. Fueron solo unos segundos, luego desapareció. Ahora recordaba lo de la película y lo que mi amiga había dicho sobre el vampiro, y creo que era uno de esos. El que vi no se reflejaba en los espejos, crecían sus colmillos, no era visible a los ojos de otros, volaba y tenía poder hipnótico. Las características de esos seres hematófagos. Entendí que si era un vampiro nadie podría ayudarme y enfrentarme a él no tendría ninguna oportunidad. Sería como retar al diablo y sentí que estaba perdida. Por otro lado, decírselo a mis padres me haría sentir una tonta. No más de imaginar lo que me dirían, seguramente no me iban a creer y pensaría que estaba loca. Y por si fuera poco, vivían en otro estado, no había de otra más que lidiar sola con esto. Por un momento pensé en mis amigas, tal vez podrían darme un consejo sobre qué hacer. Tenían que creerme, puesto que ellas vieron lo que me sucedió en las pulgas. Se los diría en cuanto las viera, no quería hacerlo por teléfono. En esos tiempos era diciembre y la noche siguiente sería nuestra posada, un buen momento para decirles lo que me estaba sucediendo. En la noche, ya estando en la fiesta, antes de tomarme un trago le dije a mi amiga que si recordaba la vez que hizo el comentario de que quisiera se le apareciera un vampiro. Contestó que sí lo recordaba. Les dije, pues a mí me está persiguiendo uno desde aquella vez en las pulgas. Esa noche, cuando me encontraron sola en la calle, él estaba conmigo. Fue quien me sacó, pero ustedes no lo podían ver. Incluso estuvo a punto de morderme, pero en ese momento ustedes llegaron y desapareció. Mi amiga contestó así con estas palabras: no manches, ¿cómo creerte si tú dijiste que solo existían en las películas? Además, ese día ya andábamos borrachas. Le respondí que estaba viendo cosas raras y lo había visto observándome tras mi ventana, y no creía que a esas horas estuviese borracha. Por sus contestaciones no creí que me fueran a ayudar, y ya de regreso a casa, para colmo de mis males, el Uber no quiso llevarme hasta allá. Puso el paro de que estaban asaltando en mi colonia y me vi obligada a subir caminando la gran pendiente que está para llegar a donde vivo. Son 2 entradas, pero la otra me queda súper lejos. Al ir caminando, de repente empecé a sentir un viento inusual. Aunque era diciembre, la noche estaba tranquila y me pareció extraño ese viento. En eso, por encima de mí, pasó algo muy grande volando. Recordando al vampiro, apuré mi paso. Sin embargo, no pude aguantar la tentación de voltear, y al hacerlo, miré que era aquel ser volando en círculos en mi entorno. Por fortuna pude llegar a mi apartamento, que está en un 3er piso, y rápido me metí. Agitada me senté en la cama, pensando que estaba segura.
pero estaba equivocada, porque al voltear a mi ventana lo vi. Ahí estaba volando, agitando sus enormes alas sin moverse de mi ventana. Mostrando sus colmillos me decía mentalmente que abriera la ventana. Yo estaba paralizada por el terror, sin poder mover un solo dedo. Al ver que no le obedecía, increíblemente entró atravesando la ventana como si fuera de humo. No lo podía creer. Entonces se abalanzó con rapidez hacia mí y me tumbó en la cama. Sus ojos brillaban extrañamente mientras preparaba sus colmillos para hundirlos en mi garganta. Solo pude gritar pidiendo ayuda, esperando el milagro que alguien me escuchara. Pasaron eternos segundos en los que veía todo muy lento. Imagino que es como se vive segundos antes de morir. De repente se escucharon gritos y golpes en la puerta. Mis vecinos habían escuchado los gritos y preguntaban si todo estaba bien. Al escuchar solo mis gritos por respuesta, pensaron que me estaban violando, derribando la puerta, y vieron el terrible ser que me estaba atacando. Cuando vio que era mucha gente armada con varios objetos, salió disparado por la ventana destrozándola. Escuché que algunos decían: «Dios mío, ¿qué es eso?». No sé a qué le tuvo miedo, pero a mí me dejó temblando de terror. Cuando pude les conté todo desde el principio. Estaban asombrados, pero me creyeron porque lo vieron y no me dejaron sola hasta que amaneció. No podía quedarme más ahí, y ese día les vendí mis cosas a los mismos vecinos. Ellos me hicieron el favor para que pudiera irme con mis padres, quienes ya estaban enterados de lo que me había sucedido. Desde entonces ya no lo volví a ver. Tal vez por la gran distancia perdió mi esencia. Sin embargo, no sale de mi mente y está cada noche en mis sueños. La conocí un día por un comentario. Ella pedía información sobre algo que yo había publicado en uno de esos grupos de lobos y vampiros que hay en Facebook. Según fue muy interesante para ella, diciendo que le gustaban las cosas inexplicables y si eran de vampiros mucho más. Hasta me recomendó una historia que había leído por ahí en una página. Me dijo que se llamaba La asesina enamorada, creo era de una vampira. Al mirar su comentario, le contesté que me encantaba ese tema, también de hombres lobo y lo paranormal. No sé, pero algo había en ella, que aunque fue por este medio, se sentía dominante. Era como si me hubiese dado un toque de electricidad al tocar los cables opuestos, recibiendo una descarga eléctrica. ¿Sería casualidad? No lo sé, pero yo no creo en las casualidades. Lo real es que las cosas pasan por algo y quien las mueve es el destino. Somos solo madejas de hilo para él. Cuando leyó mi respuesta, yo estaba mirando la foto de su perfil para ver cómo era físicamente, y en su historia tenía un mini video suyo. Vi que de sus ojos salía un brillo inusual y hasta creo tenía colmillos grandes porque le sobresalían de sus labios. En eso me contestó, pero ya no por comentarios, sino por un mensaje privado. Al principio fue algo reservada, supongo que era natural. Después me contó algo que vivió de niña, lo cual me pareció muy interesante. En sí, toda ella me parecía enigmática e interesante. Dijo algo así, como que si me gustaba morder gargantas. Yo, embobado como estaba por su lindura, solo me limitaba a decir que sí, sin poner mucha atención a lo que me escribía. Me contó muchas cosas sobre su vida y sentía que había interés hacia mí. A decir verdad, también la sentí por ella y le conté muchas cosas de mí también. Se sorprendía de lo que le contaba, incluso me dijo
que presentaría algunas de mis cosas que vio en mi perfil para su tesis de la universidad. Le parecían temas muy interesantes para su carrera y más las de chupar sangre. Su mensaje me hizo reír, creyendo que lo decía de broma, pero lo había dicho muy seria. Luego ya reíamos de nuestras locuras, parecía que compartíamos en todo, diciéndome que le gustaba platicar conmigo. Mi corazón dio un vuelco de felicidad. Luego me envió una foto y miré que un hilillo de sangre le escurría por un lado de su boca en dicha foto. Yo creí que era una mancha de su pintura labial y no le di mucha importancia. Era tanta mi emoción que ni cuenta me di que ya teníamos horas chateando. El tiempo había pasado volando sin sentir. Ya era de madrugada, pero ninguno de los dos queríamos irnos. Era extraño, pero en ocasiones me sentía como hipnotizado por ella. La sensación era como si estuviese atrapado dentro del monitor. Mi habitación daba vueltas, estaba mareado, parecía estar borracho. Noté que sucedía cada vez que miraba fijamente el video de su historia. Así, con ese malestar, le prometí compartir lo que me había contado. Quería que parte del mundo leyera su historia, esperando les gustara como a mí me había gustado. También le prometí escribir algo sobre lo paranormal que le podría servir para sus estudios. Después nos despedimos prometiendo volver a platicar. Entonces caí profundamente dormido, sin apagar siquiera el computador. Algo raro me sucedía. Ya dormido, la empecé a ver en mis sueños. Un sueño muy lúcido, como si realmente lo estuviera viviendo. Veía que se acercaba a mi ventana volando para entrar. Vivo en un segundo piso. Entonces, con el mismo brillo hipnotizante que había visto en sus ojos, me ordenaba que le abriera. En el sueño me resistía, pero ella, convirtiéndose en humo, lo atravesaba como si nada, deslizándose hacia mí. Yo estaba estático cuando me abrazó semejante a un maniquí. Luego, de su boca salieron unos enormes colmillos y los clavó en mi garganta, succionando mi sangre. En eso, desperté muy sobresaltado y sudoroso, recordando esa pesadilla tan real. Miré la pantalla de mi computador y allí estaba la foto de ella, estática, parecía estarme viendo. Era extraño porque abarcaba toda la pantalla. Rápidamente la apagué, pensando con un leve dolor de cabeza el por qué había soñado eso. Cuando por la mañana nos saludamos por internet, la sentí un poco diferente conmigo. También le vi una extraña sonrisa, como de satisfacción. Parecía saber lo que había soñado. Incluso me hizo el comentario de qué tanto había soñado con ella, lo cual hizo que mi cuerpo se cimbrara. ¿Cómo podía saber eso? Tratando de disimular, le contesté que no había soñado nada, pero dibujando una maliciosa sonrisa en sus labios me dijo: mentiroso, aún traigo el sabor en mis labios de tu sangre de anoche. ¿Qué carajos me había dicho? No podía ser posible eso. Ahora estaba más intrigado y asustado que antes. Era extraño, pero estaba algo débil y no sabía por qué sentía como si hubiese tenido sexo toda la noche. ¿Pero con quién? Si tan solo soy un chico de 20 años que vino aquí para estudiar y vivo solo. Sentía la necesidad de comer mucho para reponer mis energías y me despedí de ella. Sin embargo, no fue por eso que quise irme. Era porque la verdad me había dejado muy intrigado lo que me dijo. Luego que se hizo de noche, caía de sueño y me tumbé en la cama sin desvestirme, quedando dormido casi al instante. Entonces, ella nuevamente apareció en mis sueños, pero esta vez yo le abrí sin que me lo pidiera. Su enigmática mirada me tenía dominado y vi cómo era realmente.
Un ser horrendo con garras y colmillos enormes, de grandes orejas picudas. No tenía fuerzas para oponer resistencia, me tenía en su poder. Podía hacer conmigo lo que quisiera. No sé qué tanto me hizo en el sueño, pero fue excitante, porque yo también lo había disfrutado, y cuando desperté por la mañana, estaba completamente desnudo, aún con su sabor, siendo que no me quité la ropa al acostarme. La cama igual amaneció destendida. El cuerpo me dolía barbaridades, pero lo más horrible fue que al mirarme en el espejo, vi un hilillo de sangre en mi cuello, que salía por dos pequeños orificios causados por colmillos. Entonces me vino todo a la cabeza. No lo había soñado, fue muy real. Una vampira me estaba hipnotizando para hacerme sexo y chupar mi sangre. Sé que suena inaudito, pero no había otra explicación. Ese día no me conecté para no verle, quise evitarla, porque me di cuenta que por ahí hacía su conexión con su mente para poder entrar en mí. Mejor me puse a investigar sobre los vampiros para saber cómo poder protegerme de ella, y me enteré que si seguía chupando mi sangre moriría o me convertía en uno como ellos, y las dos cosas me parecieron descabelladas. Con lo que investigué supe de algunas cosas que podían ser repelentes y aminorar su poder. Así que compré muchos ajos y los colgué en mi ventana. Partí algunos por mitad y embarré la puerta y ventana. Aunque me repugna su olor, también lo unté en mi garganta. Tenía 3 crucifijos de plata. Colgué uno en cada parte por donde podía entrar y la tercera en mi cuello. El cuarto olía a puro ajo y hasta yo mismo, pero no me importaba, ya que era muy necesario. Ya por la noche no quería dormir, me daba miedo hacerlo y solo me recosté esperando que aquel ser apareciera para ver su reacción, creyendo que estaba bien protegido. No me había conectado en mi perfil y supuse que no podía hipnotizarme debido a que no la miré. Pero estaba equivocado, porque de repente una voz en mi mente me ordenaba que quitara la cruz y los ajos de la ventana y que la abriera. Después de eso ya no recuerdo nada. Perdí la noción por unos momentos, hasta que un horripilante chillido me despertó. La ventana estaba abierta y yo parado frente a ella casi por caer al vacío. Como dije antes, no recuerdo lo que sucedió, pero supongo que quería chupar mi cuello. Siempre he usado el cabello largo, por eso creo que ella no había notado la cruz ni percibía el olor a ajo. Pienso que, al querer hacer mi pelo a un lado para clavar sus colmillos, el penetrante olor y la cruz de plata que traía colgada quemaron su cara, puesto que son muy poderosos para ellos y les hacen mucho daño. Fue por eso que salió huyendo, emitiendo ese espeluznante chillido, perdiéndose en la oscuridad. El ajo y la cruz habían surtido efecto. Ya solo esperé que amaneciera para tomar mis cosas. Perdería los estudios, pero más valía eso a perder mi vida, y me regresé al pueblo con mis padres para perderle la pista a aquel engendro vampiro, ya que si me hubiese chupado una vez más, no lo estaría contando. Por cierto, duré mucho tiempo sin usar las redes, pero estoy seguro que por ahí anda al acecho para cazar otras presas la vampira del internet. En los noticieros hablaban de un asesino serial muy despiadado. Su forma de matar era muy peculiar, puesto que sus asesinatos eran muy descabellados. Los cuerpos siempre eran encontrados desnudos y ultrajados, y algo no menos extraño, que eran puros hombres las víctimas, lo cual no pasó desapercibido para la policía, quien ya sospechaba que el asesino podría ser mujer,
o alguien que le gustaba matar hombres. Cierto día, navegando en las redes, un chico de nombre Carlos miró un perfil recomendado por Facebook cuyo nombre era Lilith. Su foto no era real, pero se le hizo muy interesante por el contenido que tenía ese perfil y le mandó solicitud. Algo extraño en ella lo había cautivado. La muchacha no duró mucho para aceptarlo y al momento entablaron conversación por Messenger. Hola, mujer linda y enigmática, me llamo Carlos y déjame decirte que me impresionó tu belleza. Me gustaría saber más sobre ti, le dijo el chico. ¿Qué tal, caballero guapo? Eres muy agradable, me has inspirado confianza. Me llamo Lilith, creo que esto no es una coincidencia. Presiento que tendremos más que una amistad. Es más, casi lo puedo asegurar, contestó la enigmática mujer. La respuesta le sorprendió un poco, ya que parecía estar conquistándolo sin conocerlo. Después todo fue normal, pero luego pudo notar que se inclinaba por ciertas cosas. Cuando le mencionó que le agradaba todo lo referente al oscuro, Carlos, intrigado, le preguntó que a qué se refería con eso. Ella respondió que le fascinaba el olor de la sangre, practicaba el ocultismo, hacía invocaciones y le gustaba el tema de los vampiros. Por eso se hacía llamar Lilith y esperaba no afectar a la linda amistad que estaban iniciando. Carlos ya estaba prendido con ella y le contestó que no había ningún problema con eso. Con el tiempo, sin conocerse en persona, solo por videollamadas, se enamoraron. Ella era una mujer ardiente, tenía una mirada envolvente. Aunque solo hacían videollamadas, notaba que sus ojos destellaban un brillo inusual, hipnótico. Sus labios rojos incitaban a ser besados, seducían a llevar al cielo o al mismo infierno. Ya no sabía si era amor u odio, porque aunque ella decía amarlo, nunca había aceptado conocerse en persona, y eso le hacía odiarle con amor, hasta que un día ella le dijo: ¿sabes, amor? Ojalá esto no sea un error, pero he decidido verte mañana mismo. Espero no arrepentirme. Te espero a las 8 de la noche en mi casa. Por favor, sé puntual. Ahí te mandé mi ubicación. Estaba muy emocionado y, por supuesto, ese día llegó puntual a la cita. Tocó su puerta y cuando abrió, quedó impresionado por tal belleza. Ella le dijo muy melosa: amor, cierra la boca y pasa. ¿Gustas un trago? Tengo un delicioso vino. Le contestó que sí, y al calor de los tragos empezó a desnudarlo con frenesí. Besó su pecho, el cuello y sus labios con mucha pasión. Era extraño, pero sus besos sabían a sangre. Todo su cuerpo olía a ella, como si se hubiese bañado en un caudaloso río de ese vital líquido. En ocasiones lo lastimaba, clavando sus uñas, arañaba su espalda o mordía su cuello, como si quisiera clavar sus dientes en él. Sentía dolor, pero extrañamente también le gustaba. No podía negarse. Todo lo que le hacía disfrutaba al igual que ella. No supo cuánto tiempo duraron haciendo el amor grotescamente, hasta que Carlos quedó exhausto, cansado y adolorido del cuerpo. Le ofreció otro trago y un minuto después quedó profundamente dormido. Sin saber cuánto tiempo pasó, se despertó con un fuerte dolor de cabeza. Le había echado algo en su bebida y en ese momento estaba pasando el efecto, pero ella no estaba a su lado. Intrigado, indagó por el lugar hasta que sin querer llegó a una puerta que daba a un sótano. Adentro se escuchaban ruidos extraños y la abrió cuidadosamente, muy despacio. Al hacerlo,
lo que vio lo dejó perplejo. Su novia Lilith estaba desnuda encima de un cuerpo inerte, ensangrentado, semidevorado por ella, bañándose con la misma sangre del difunto en medio de un círculo, pintado para hacer rituales demoníacos. Pero no solo era eso, había otros cuerpos más que ella misma había destrozado. Se quedó frío sin poder moverse. En ese instante recordó lo que decían en las noticias, dándose cuenta que ella era la asesina. Estaba aterrado, pensando que tal vez lo había llevado hasta allí para asesinarlo. Ella sintió su presencia y lo miró por unos segundos, con una mirada escalofriante que lo hizo estremecer. Señalando con su mano ensangrentada la salida, le dijo con una voz que no era la de ella, que se fuera ahora que podía. Debía correr y nunca más volver. Carlos salió huyendo lo más rápido que pudo, sin comprender por qué lo había dejado vivir. Quizás si lo amaba de verdad, esa psicópata asesina. Desde ese escalofriante día, tenía pesadillas todas las noches. Soñaba ser devorado por ella. Un día, fuertes toquidos a su puerta lo sobresaltaron. Era la policía que andaba investigando los asesinatos. «Buenas tardes, ¿es usted Carlos?», preguntó el policía. «Sí, señor oficial. Dígame, ¿qué se le ofrece?», le respondió el muchacho. «¿Conoce a esta mujer? Su nombre es Lilith. Lo hemos investigado y sabemos que estuvo con ella la última vez que desapareció. Incluso sabemos que tuvieron contacto. Tenemos su conversación. Hubo una cita entre ustedes ese día. Mire, esta es su foto. La buscamos porque sospechamos que es una asesina serial muy peligrosa», replicó el policía. «Lo siento, señor oficial, no puedo ayudarlo. Es cierto que sí la conocí por las redes y también que hicimos una cita, pero cuando fui no la encontré en su casa y desde entonces no he sabido nada de ella». «Entiendo, señor Carlos», respondió el oficial, diciéndole que le dejaría su tarjeta para que le llamara por cualquier cosa, ya que era muy peligrosa. El muchacho le respondió que lo haría mintiendo, aún sabiendo que todavía no la atrapaban y que podía estar en cualquier lugar acechándolo. Quizás ahora mismo podría estar a un lado de la ventana o tras la puerta, afilando sus garras para matarlo. Lo raro, que aunque era una asesina, la amaba y podría jurar que ella también a él. Por eso estaba seguro que no le haría ningún daño, porque de ser así, no lo hubiese dejado vivir. Y entendió que ese era el motivo por el cual se negaba a buscarlo. Quizás no deseaba tener la tentación de matarlo. Investigó un poco sobre su nombre. Decían que era la amante de los vampiros y la madre de los demonios. Eso lo llenó de miedo. Pasó mucho tiempo y no volvió a saber más de ella. A pesar de eso, su corazón la extrañaba y no había dejado de pensar ni un solo día en ella. Sabía que era una asesina serial, pero no le importaba, a él no le haría ningún daño. Además, en su interior sucedía algo extraño. Sentía la necesidad de probar y oler la sangre. No entendía por qué, pero recordaba el sabor de sus besos y su olor a ese viscoso líquido y se excitaba al máximo. Pero a la vez lo llenaba de horror. Él mismo se estremeció al pensar cómo era capaz de tener esa descabellada necesidad. No lo entendía. En eso, el timbre de su celular lo sacó de aquellos negros pensamientos. Era el detective que le llamaba para preguntarle si no sabía nada de Lilith. Había tenido reportes sobre una misteriosa mujer rondando por esos lugares, recomendándole
que cerrara bien puertas y ventanas sin salir de noche. Era cuando ella actuaba. También le dijo que la noche anterior había matado a 2 personas cerca de su casa. Carlos respondió que no se preocupara, tenía todo asegurado. Esa noche, cuando ya dormía, lo despertaron unos leves toquidos en la ventana. Extrañado de quién podría ser, se incorporó, pues no esperaba a nadie. Además, era inusual que le hablaran por ahí. Volteó hacia la ventana justo cuando apareció una silueta para volver a tocar y la vio. Era ella, su amada Lilith, pidiéndole que la dejara entrar. Su corazón dio un vuelco, no sabía si era alegría o miedo. Sentía terror, su mente le decía que no le abriera. Sin embargo, el corazón pedía a gritos que lo hiciera. La necesitaba. Estaba muy agitado, desesperado. Temblaba por emociones encontradas. Ella puso su bello rostro en el vidrio de la ventana y Carlos pudo mirar que estaba completamente desnuda, llena de sangre, y supuso que había matado a alguien para saciar su sed. Pero, ¿cómo había sabido en dónde vivía si nunca se lo dijo? Pensó para sus adentros muy extrañado. No le importó y se levantó a abrir la ventana, pensando que quizás necesitaba ayuda. Ella entró de un increíble salto, desafiando la gravedad, cosa que a cualquier humano le sería difícil hacer. En cuanto estuvo frente de él, lo miró fijamente. Su mirada era fría, percibía coraje en ella. Carlos estaba quieto, esperando cualquier cosa, incluso la muerte, pero luego la cambió por una con mucha ternura. Lilith le dijo: «Estoy de regreso, amor, pero esta vez será para siempre. Nadie nos podrá separar». Y lo tomó en sus brazos. Era un abrazo deseado por ambos que culminó en una entrega total como la primera vez. La sangre que traía en su cuerpo y rostro se impregnó en él y pudo saborearla. Era exquisitamente deliciosa. Quiso preguntarle algo, pero ella lo calló poniendo un dedo en su boca, diciéndole que disfrutaran del momento. La noche sería suya. Carlos se dejó llevar por su pasión desmesurada hasta que ambos quedaron satisfechos y rendidos. Por último, clavó sus colmillos en el cuello, diciéndole unas palabras en el oído. «Solo faltaba esto para que fueras completamente mío. Serás como yo, algo que vagará por las sombras eternamente, alimentándose de sangre humana fresca». Carlos, extasiado, le contestó que a su lado se sentía seguro y no le temía a nada. Sería lo que tenía que ser. Ahora entendía el por qué la sangre llamaba poderosamente su atención. Podía olerla y sentir cómo fluía en la yugular de las personas, incluso aún a metros de distancia. Sus ojos, de ser normales, cambiaron a un negro total. Podía ver en la oscuridad sin necesidad de luz. Lilith susurró pausadamente que no temiera. Pronto sería igual que ella y estaría siempre a su lado. Pertenecía a una especie híbrido de humano y vampiro de 250 años. Por eso mataba a hombres, para poder beber su sangre y poder vivir ofreciendo sus almas al Señor del Mal. Era increíble lo que decía, pero le creyó debido a que su cuerpo empezó a sentir cambios. Le dolía horrores, sentía espasmos y una desesperación incontrolable por beber sangre. Además, por todo lo que había mirado aquella noche que la conoció, no le quedaba ninguna duda. En eso, de un golpe derribaron la puerta y entró el detective, junto con 2 policías más, pistola en mano, gritando que nadie se moviera. Estaban arrestados por los asesinatos de varios hombres. «Al fin te atrapamos, maldita asesina», le dijo a Lilith.
Carlos miró que el brillo de los ojos de ella cambiaron. Como un demonio brincó y de un salto cayó en ellos, quienes la recibieron a tiros. Sin embargo, sus balas nada le hicieron. Luego mató al detective y a otro de ellos. Por su parte, Carlos acabó con un tercero, saciando su apetito de igual manera que ella. Para Carlos fue increíble ver cómo tan fácil mató a 2 hombres armados con una fuerza descomunal. Más que las balas no le causaron ningún daño. Después, no supo más de sí hasta la siguiente noche. Cuando despertó, se encontraba en un lugar desconocido y aunque estaba muy oscuro, podía ver perfectamente. Se sentía otro, mucho más fuerte y ágil, con una increíble sensibilidad para sentir, escuchar y ver a lo lejos. Ella estaba a su lado cuidándolo. Al verlo despierto le dijo: «Bienvenido a mi mundo, al mundo de los vampiros, donde serás protegido por el Señor de las Tinieblas a cambio de ofrendas para él». Ya no sería una sola la asesina, ahora eran 2, los que vagarían por las noches matando para sobrevivir, sirviendo al innombrable, enviándole almas para ser protegidos por él, teniendo como guarida la negra noche. Ya había saciado su sed con 2 mujeres y el policía. Ese era un buen inicio. No se arrepentía de lo que ahora era, un muerto viviente junto a Lilith, la vampira enamorada. En cuestión a lo paranormal, se sabe que algunos animales son muy susceptibles a ver o sentir cosas que no pertenecen al mundo de los vivos. Los gatos, por ejemplo, ellos cuentan con un alto grado de capacidad para captar apariciones o las malas energías. Incluso se dice que pueden absorberlas de nuestro cuerpo tan solo con su aliento, y que hasta son capaces de cruzar ambas líneas de lo terrenal al inframundo. De esto no sé qué tanto sea verdad, pero a los ojos de todos son muy enigmáticos, lo cual muchos no dudan que tengan algo de real en todo lo que se dice de estos interesantes animalitos. Los perros, de igual manera, en sus capacidades está eso, de presentir también lo malo, así como espíritus errantes, entes y fantasmas. Lo dejan muy claro cuando ladran insistentemente al estar muy nerviosos. Es tanta su capacidad para presentir estas cosas que cuentan, si llegaras a ponerte sus lagañas en los ojos, podría ser que vieras lo que ellos ven, cosa que para el humano sería escalofriante. Por otro lado, no sé si saben que también entre ellos está el caballo. Este por excelencia, al tener un gran sentido de la vista e instinto, también tiende a ver lo sobrenatural. Su vista es tan excelente que mira el tamaño de las cosas duplicadas. Por lo tanto, tiene el instinto de presenciar lo paranormal y animales peligrosos, como las víboras, lobos, coyotes, entre otros más, al sentirse en peligro. Les voy a contar mi experiencia, una escalofriante experiencia que tuve con mi hermosa yegua. Seré honesta, aunque vi claramente lo que pasó frente a mí a escasos metros de distancia, en ese instante no supe qué fue realmente, o mejor dicho, no lo identifiqué, ya que nunca había presenciado nada igual. Bueno, ni siquiera algo que se le pareciera. En esos tiempos se hablaba mucho del chupacabras, y poniéndome a analizar las cosas, tal vez fue el monstruo que vi, porque ahora que lo recuerdo, en las granjas aparecían muchas cabras muertas, extrañamente sin gota de sangre en su cuerpo. También se decía que personas fueron encontradas muertas de la misma manera. Mucho se hablaba de esto hasta en los noticieros. Decían que era un ser venido de otro planeta. Les cuento
Soy un amante de los caballos. Desde niña siento devoción por este inteligente animal. Para mí es el compañero del hombre en todos los puntos, noble por naturaleza y protector de su amo. En lo particular me gusta montar mucho a diferentes horas, pero lo que más disfruto es cuando cae la tarde, debido a que a esa hora no hay tanta calor y se disfruta más. Por lo regular, mi yegua y yo montada en ella, bajábamos al canal donde pasábamos una arboleda. Después de eso, llegábamos a otra finca en la que los domingos se reunían personas a comer y escuchar música mientras pastaban los caballos. Haré un pequeño paréntesis para describir a mi hermosa yegua. Su nombre es White Beautiful, lo mismo a belleza blanca, por ser de un tono blanco como la nieve. Colosal, de 1/4 de milla, creo que ese nombre la describe perfectamente. En esa ocasión, era un domingo a las 5 de la tarde. Ese día cumplía años una amiga del grupo y le hacían un pequeño convivio. En general, la fiesta fue muy bonita. Todo era diversión, había enlace de novillos como estilo charrería y buena comida. ¿Cómo me iba a imaginar lo que estaba a punto de vivir? Pasó el tiempo rápidamente sin darnos cuenta. Cuando miré la hora, ya pasaba de las 9 de la noche. Sin embargo, me sentía muy a gusto y seguí un rato más hasta que como a las 11 decidí despedirme de mi amiga. Luego emprendí el camino a casa. Caminé en busca de mi yegua, la cual al verme respondió con un bello relincho. Luego de ponerle la silla, subí a su lomo, no sin darle unas palmaditas y acariciar su lindo hocico. La noche estaba encima, con una luna que alumbraba todo el valle, como único testigo de lo que estaba por sucederme. Aunque ya era un poco tarde, no tenía mucha prisa, ya que conocía bien el camino. Pasamos bordeando el canal y nos adentramos en la arboleda hasta cruzar un extenso sembradío de maíz. Todo iba muy bien. Los ruidos nocturnos y una brisa leve se hacían presente. Yo guiaba a mi yegua con seguridad, tarareando una melodía, tratando de hacer más ameno mi caminar para no sentirme sola, mientras con el tacón de mi bota tocaba suavemente sus ijares. No era necesario usar espuelas, mi yegua era bien sensible y respondía fácilmente mis comandos. Pasamos el sembradío de maíz, bordeamos el canal cuyas aguas plateaban con la luz de la luna. Ya para adentrarnos en la arboleda, que al final terminaba en la carretera, apuré un poco el trote de mi yegua, que se fue tornando en un suave galope. Todo era normal. De pronto, el animal presintió algo, porque de ir a galope tendido, en un segundo, la yegua disminuyó la velocidad hasta parar en seco. Extrañada le acaricié su cuello y sus largas crines motivándola a seguir, pero no se movió, solo se escuchaba su respiración. Estaba muy agitada, mirando a un punto fijo. Sus fosas nasales se dilataban con cada respirar suyo. Me apé, tratando de llevarla unos pasos hacia adelante con las riendas, a lo que ella dio un fuerte tirón, moviendo la cabeza bruscamente. Lo intenté de nuevo, pero respondió alzándose en sus patas traseras en un relincho muy nerviosa. Esto me hizo saber que no era conveniente forzarla. Entonces miré a mi alrededor buscando lo que pudo haberla asustado. De momento no percibí nada y decidí subirme de nuevo, tratando de hacerla seguir el camino. En ese momento escuché movimientos en los árboles que estaban frente a mí. Me quedé en silencio, con la vista en un punto, justo por donde teníamos que pasar. En eso pude ver que por debajo de un frondoso árbol descendía algo volando para posarse en medio del camino, lo que me permitió verlo claramente. Vi
que era un animal de color negro con grandes alas. A la distancia se veía de unos 6 o 7 pies de grande, digamos alrededor de 2 metros o más parado, con figura de una persona, con la diferencia de sus alas, colmillos grandes y orejas largas muy picudas. Permanecía quieto, sin poner sus patas descalzas en la tierra, con uñas enormes. Gruñía como esperando que yo hiciera algún movimiento. Un escalofrío recorrió mi espalda y el terror mordió mi cuerpo. Solo pensé en huir de ahí. Traté de controlar mis nervios para intentar tomar otro camino, dando a la yegua una vuelta a la izquierda, implorando mentalmente que me obedeciera. Suavemente tiré las riendas, girando suave, pero con energía para que acatara mi mando. Cuando logré que me obedeciera, me aferré a su cuello, presioné con mis piernas tocando sus ingles con fuerza. Sabía que saldría disparada en un galope sin parar. Y lo hizo. Era una carrera que podía costarme la vida. Por eso, solo pensaba en salir de ahí. Cuando iba corriendo, logré mirar hacia atrás y mi terror no tuvo límites al ver que aquel ser nos seguía volando muy rápido a una no muy grande distancia por atrás mío. Por suerte, mi yegua era veloz y se acercaba pronto a la carretera. Aquel ente volaba emitiendo agudos y escalofriantes chillidos. Hubo un momento que tuve la sensación que nos alcanzaría y apreté más los ijares de mi yegua. En eso, divisé la carretera y las luces de carros transitando, las que detuvieron a aquel horrible ser. Piqué más seguido las ingles de la bestia, dando más velocidad a mi carrera. Aquel animal se fue quedando atrás, sacándole una considerable ventaja. Además, ya las luces de los carros le causarían miedo. Aún así no me detuve y corrí un largo tramo hasta que lo perdí de vista. Entonces dejé de sentir presión y miedo. Aminoré el paso con un trote para que la yegua tomara un respiro. Así llegué a la finca. Bajé del equino y me senté en el piso con mi corazón palpitante por el susto. Mi yegua sudaba copiosamente, sin separarse de mi lado. Esperé que se tranquilizara un poco. Luego le quité la silla. Mi cuidador se encargó de quitar la presión de sus patas y la metió al establo. Todavía no estaba segura qué fue lo que nos perseguía. Pensaba en el chupacabras y mi cuerpo se cimbró de escalofríos. Les conté a algunas amistades el suceso. Unas poco me creyeron y otras dijeron que podría ser un hematófago. Solo una coincidió conmigo, diciendo que pudo haber sido el mentado chupacabras porque andaba muy de moda. Y estoy de acuerdo con ella. Ahora creo que aquello que se me apareció en ese camino era esa bestia chupasangre. Lo que no sé es si me quería a mí o a mi yegua para chupar nuestra sangre. En este mundo tan inmenso, nunca sabemos a qué nos enfrentamos, ya que sin duda lo habitan seres que jamás imaginamos existiesen en él. Sin embargo, pienso que esa vez la suerte me acompañó en todo momento y con toda seguridad, sin ninguna duda, le debo la vida a mi adorada yegua, que percibió el peligro antes que yo y fue más veloz que aquel ser. Por eso creo que su instinto para percibir lo paranormal es amplio, y con ese acto me demostró su inteligencia y cariño al no dejarme botada y responder obediente. Esta fue la experiencia que viví con mi hermosa yegua de nombre White Beautiful.